con el tema cuantificación de gases de efecto invernadero, caso de estudio en Shanghái y Galápagos. Con nosotros el máster Cristian Chicaiza. Qué gusto, Cristian. Para mí es un privilegio siempre compartir estos espacios con una marca muy importante que cada vez tiene mucho más peso a nivel internacional y en nuestro país, por supuesto, como es Levens Capacitaciones. De igual manera, esto surge en conjunto, esta charla en concreto, gracias al apoyo del Grupo Internacional de Fomento a la Excelencia, Grupo IFE. Esto que vamos a hacer hoy día tiene dos partes, ¿no? La primera es Galápagos, nuestro querido país, para quienes no conozcan de pronto esta partecita de Ecuador, es un lugar precioso, un lugar increíble. Y también vamos a contrastar algunos datos. No es un estudio comparativo per se, pero vamos a hablar de una planta de manufactura de China, ¿sí? Localizada en Shanghái. Justo uno de los temas que topaba Juanito en la introducción. Habíamos tenido la oportunidad de estar en esta ciudad y bueno, compartir esas experiencias desde la forma académica me parece la mejor herramienta, ¿no? Entonces, con eso empezamos. Tenemos esto propuesto. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, nos enfocamos en estas tres aristas, ¿no? La parte social, la parte económica y el componente ambiental. Eso hasta ahorita ha sido como el consenso general, pero posteriormente surge un nuevo enfoque, ¿sí? Basado en las 5P. Entonces ya hablamos del planeta, ya hablamos no solamente de la parte económica, sino hablamos de prosperidad, de la paz, ¿sí? Los acuerdos y pensar realmente en la sociedad. Entonces, esto lo desglosamos aún más y tenemos los 17 objetivos del milenio, ¿no? Que son indicadores muy importantes, no son los únicos, obviamente, pero son los más importantes al momento de evaluar algún proyecto, al momento de desarrollar algún proyecto. Y si nosotros nos fijamos en los 17 ODS, nosotros vamos a encontrar que varios de estos ODS corresponden justamente al componente ambiental. ¿Cómo medimos nosotros el impacto, nuestra huella sobre el ambiente? Nosotros tenemos 1000 formas, ¿sí? Las dos más conocidas son la huella de carbono, que es a la que nos vamos a referir hoy, la huella hídrica, que es súper conocida, y hay una nueva tendencia, ¿no? Que tuvimos la oportunidad también de compartirlo a través del Levens, Life Cycle Assessment, que sería análisis de ciclo de vida, ¿sí? Es una herramienta mucho más integral, mucho más completa, pero el hecho de cuantificar los gases de efecto invernadero por muchos años ha sido la herramienta decisiva al tomar decisiones, ¿no? Entonces, nosotros nos fijamos que muchas empresas, muchas industrias, incluso muchas instituciones públicas, me adelanto un poco, el caso de Galápagos es una institución pública y el caso de China es una institución, es una empresa privada, ¿no? Entonces tenemos ahí un poco de contrastes. Y ahorita está como este tema muy en boga, ¿no? De querer irnos hacia lo verde, irnos hacia lo sostenible, pero hay criterios que nosotros debemos cumplir, ¿sí? Y justamente el criterio más importante es los gases de efecto invernadero. ¿Cómo entender esto a nivel mundial? Solamente un rápido overview de este tema, una rápida mirada. La producción de energía, ¿sí? Es prácticamente 3/4 partes de donde se genera o donde se enfoca prácticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces aquí encontramos también que los combustibles fósiles tienen un rol importantísimo. La industria de la construcción, la industria del transporte, como ustedes se dan cuenta, sumadas las dos llegamos un poco más del 30%, ¿no? Que obviamente a nivel global es súper representativo. Hablamos también de residuos sólidos. Hay gente que nos gusta mucho este tema de cómo poder darle un valor agregado a algo que para muchos ya es algo que nos sirve, darle un uso, ¿no? Darle un uso, darle una utilidad con herramientas súper simples como el compostaje, el reuso y con herramientas más complejas como gasificación, arco de plasma, digestión anaeróbica, etcétera, ¿no? Depende de la escala de la que nos queramos enfocar. Y aquí otra cosa que nos va a permitir entender algo. Tal vez esta tablita mucha gente se salta, es un poco compleja para muchos, pero lo vamos a explicar súper rápido, ¿sí? Necesitamos trabajar en una misma unidad. Así como cuando nosotros vamos a
construir una casa, todos tenemos que ponernos de acuerdo, al menos en nuestro sistema, en medir en metros, ¿no es cierto? Si nos vamos tal vez a Reino Unido, vamos a medir en otra unidad. Si nos vamos a Estados Unidos, vamos a medir otra unidad. Pero cada uno tiene un propio sistema, ¿sí? A eso me voy. Entonces, en este caso, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, de expertos en cambio climático, utiliza una estrategia, ¿sí? El CO2 equivalente. ¿Qué significa esto? Significa convertir todas estas emisiones a las que nos hemos referido anteriormente y convertirlas a una misma unidad, ¿sí? Esto hace el IPCC, esto es súper práctico al momento de comparar emisiones. Si no tuviéramos que comparar parámetro por parámetro, y se nos iría muchísimo tiempo, serían formas difíciles de calcular. Así como mucha gente que de pronto está relacionada con el tema de agua, nosotros tenemos índices de calidad de agua. Es exactamente lo mismo aplicado a la parte de contaminación atmosférica, ¿no? ¿Cómo lo entendemos? Ahora sí, estamos viendo algunos principios, algunos conceptos generales, y en este caso, por ejemplo, que les decía que me llama mucho la atención, la parte de residuos sólidos, he decidido ponerlo de esta manera, ¿sí? Con un enfoque global, nuestros productos. Nosotros, al momento de extraer la materia prima, ya generamos cierta emisión de CO2. Al darle forma, al darle moldes, al hacer los circuitos en la parte de manufactura, ya tenemos más emisiones, ¿no es cierto?, de CO2. Cuando utilizamos, nosotros necesitamos electricidad, nosotros necesitamos repuestos. Entonces, aquí también ya existe una emisión. Y finalmente, algo que nos olvidamos, simplemente lo descartamos. Hay pocos proyectos, había uno de una marca muy conocida en Ecuador, que tomaba los celulares y te daba saldo a cambio, ¿no? Entonces, que me pareció una buena estrategia porque ellos se encargaban de la disposición final. Entonces, eso se ha olvidado de pronto, y se han olvidado ciertas técnicas o ciertas herramientas, como incluso en Tokio, para las Olimpiadas, utilizaron estos mismos celulares, estos mismos dispositivos para las medallas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tiene un ciclo, ¿sí? Desafortunadamente nosotros trabajamos de manera lineal, y en este caso, si ustedes se dan cuenta, no solamente tenemos CO2, como les había subrayado hace un momento, sino que aquí surgen también otros elementos, ¿sí? Como el dióxido de nitrógeno, el metano, que si se acuerdan a la tablita anterior, nosotros tenemos que ir al momento de armar nuestros inventarios, tenemos que ir utilizando estos coeficientes, ¿sí? Por eso su importancia. Ahora sí, ingresamos al primer caso. Para nuestros amigos que vi mucha gente de afuera, esta es una imagen perfecta de lo que representa Galápagos para mí. Si alguien de otro país me corrige, le agradecería mucho y aprendemos juntos. Las únicas iguanas en el mundo en sumergirse al agua y nadar para cruzarse de isla a isla son las iguanas de Galápagos. Entonces, por ejemplo, deben conocer los postulados de Charles Darwin, que habla sobre los pinzones, pero hay muchísimos más casos. Este tal vez no es un caso muy estudiado, pero me parece súper interesante. La falta de comida les obligó a estos animalitos desplazarse, ¿sí? Primero comiendo las algas de las orillas, luego sumergiéndose, luego nadando hasta las islas más cercanas, ¿no? Entonces, esto es una imagen de la biodiversidad. Ustedes ven cosas increíbles que tenemos en Ecuador, y son más que bienvenidos para visitar. Sí, respecto al caso que vamos a hablar, ustedes pueden descargarse esta tesis en concreto con quien colaboramos en este link, ¿no? Entonces, estas son las dos referencias principales que hemos trabajado. Sí, prácticamente es una propuesta de mejoras basándonos justamente en un inventario de los gases de efecto invernadero de una empresa pública, tal vez la más grande de Galápagos. Esta es la primera parte. Muchas instituciones públicas no tienen un registro de gases de efecto invernadero. Otra cosa importante es de que hay zonas rurales también en Galápagos en donde hay aspectos por mejorar, y uno de ellos es el aspecto vial. Esta institución se encarga de eso, se encarga del desarrollo productivo, de las actividades administrativas, ¿sí?
Se utilizaron normativas internacionales, ustedes deben conocer las ISO, nos adaptamos un poquito a las normativas de España, que trabajan ya muchos años allá, y surge una norma, ¿no? Una combinación entre los dos, ¿sí? Otra de las cosas importantes o uno de los resultados más destacables es este. Les resumo toda la primera parte de la charla en esta edad. De todas las emisiones de gases de efecto invernadero de esta institución pública, la que tuvo mayor incidencia se debió a los aires acondicionados. Si tienen que quedarse con algo y tienen que aplicarlo de pronto al lugar donde ustedes están trabajando, primera observación acá, presten atención al sistema de enfriamiento de sus oficinas, ¿no? Probablemente sea el responsable de las cuentas altas. Hemos trabajado en este caso con un inventario de 5 años. Lo ideal es tener mucho más tiempo para de esa manera hacer modelos proyectivos, etcétera. Pero en este caso la institución no contaba prácticamente con estos datos, ¿no? No tenía mucha información de las instituciones de a la parte de consumo energético, consumo de combustibles, ¿sí? Entonces, fue una de las limitantes y se decidió estandarizarlo del 2015 al 2019, ¿sí? Esta es parte de la metodología utilizada. Se hizo un inventario a través de las planillas de consumo eléctrico, ¿sí? Se tomaron todas esas, se escanearon, se fueron pasando mes a mes, imagínense de estos años, entonces, con el objetivo justamente de identificar dónde están los weak points, los puntos flacos, ¿no? Los cuellos de botella que normalmente lo conocemos, y priorizar, darle importancia a esto, ¿sí? Y finalmente, lógicamente lo que nos interesa es dar una solución. ¿De qué nos sirve tener un panorama, saber qué pasó ahí y no dar una alternativa, ¿no? Entonces, al final igual vamos a dar un par de sugerencias que de pronto pueden ser aplicadas en otros casos, en otros contextos, ¿sí? En este sentido, surgen dos escenarios. La de los combustibles fósiles, principalmente debido a diésel y extra, y el consumo eléctrico. Para el consumo eléctrico, así como nosotros habíamos visto la forma de convertir de dióxido de nitrógeno a CO2 equivalente, nosotros también podemos convertir los kilowatts hora que registra nuestra planilla, ¿sí? En unidades basadas en el carbono. Entonces aquí tenemos ya dos ecuaciones, ¿no? Hay proyectos súper interesantes, por ejemplo, utilizar los residuos agrícolas y a través de un proceso de pirólisis se puede producir también energía. Entonces estos procesos están en marcha, están funcionando y por eso las condiciones de pronto de Galápagos son incluso más particulares que de Ecuador continental, ¿no? Entonces, primer dato importante porque estos factores de emisión pueden ser decisivos al momento de cuantificar, ¿sí? Segundo dato, no quiero que se asusten con estas variables quienes de pronto no les gusta mucho matemáticas, pero es súper sencillo, ¿ya? Vamos a desglosar. ¿Cómo medimos la cantidad de emisiones? Nosotros aquí tenemos dos elementos. Bueno, este símbolo, acordémonos que es sumatoria, es decir, vamos sumando los diferentes años, en este caso, y los vamos aglutinando en una sola columna, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, para el componente de los combustibles, nosotros tenemos la cantidad, ¿sí? De los combustibles vendidos. En este caso, nosotros podemos transformar simplemente de litros o de galones a joules, ¿sí? Su componente energético, cuánta energía produce. Aquí tenemos en terajoules. El otro componente, EF, es el factor de emisión. Y aquí nuevamente, ya nos habló sobre el factor de emisión anterior. Correcto, este corresponde al consumo eléctrico, un valor. Este componente corresponde al tipo de combustible, este factor de emisión, ¿sí? No es lo mismo utilizar diésel, utilizar super, utilizar extra. Entonces, este valor va a cambiar en función del combustible que tengamos. De acuerdo a la norma que les había mencionado, la 14064, nosotros tenemos aquí igual una formulita súper similar. Los gases de efecto invernadero corresponden, en este caso, al consumo de CO2 equivalente por el factor de emisión, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? En este caso, este factor de emisión
que les había mencionado que era súper importante, fue adaptado, ¿no es cierto? La norma nos da un valor por defecto, que les decía, Latinoamérica utilicen tal valor. Sí, pero nosotros encontramos en este caso el valor para la provincia de Galápagos. Si ustedes se fijan y son atentos, podrán darse cuenta de que se utiliza mucho más diésel que gasolina. La razón básicamente es de que tienen equipos, maquinaria pesada, como les decía, el asunto de las vías es muy... Entonces, si ustedes se dan cuenta, las volquetas tienen prácticamente el 40%. Si nosotros le hiciéramos un zoom a la figura tomate, dentro de la gasolina que se utiliza, las camionetas son las que más consumen, los jeeps son los que están en segundo lugar y las motocicletas que también tienen son prácticamente las de menor consumo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, a través de esta gráfica no es tan visual como esta imagen, el comportamiento durante los años, durante el 2015 al 2019, del consumo eléctrico, ¿no? Entonces, aquí hay algunos cambios o alguna tendencia importante, ¿sí? No es lineal, primero. Nosotros luego podemos identificar que hay como una baja en el 2016. La razón acá fue una baja en el personal acá, que se perdió personal. Entonces, obviamente, al tener menos persona laborando, se van a generar menos, se va a prender o apagar menos la luz, se va a consumir menos los aires acondicionados, etcétera, ¿sí? Ok, no se asusten. Esta es una gráfica, lo que habíamos visto acá, por oficinas, ¿no es cierto? Por suministro, ¿sí? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Nosotros hacemos esto simplemente para identificar, ok, la oficina 3 de pronto es la que tiene como un nivel promedio, la oficina 11 tiene menos consumo eléctrico y de pronto las oficinas 16, 17 son las que tienen el mínimo consumo eléctrico. Entonces, si tuviéramos que priorizar, darle mucha más importancia a, a los diferentes departamentos que tienen que ver con esta institución pública, obviamente nosotros nos vamos a fijar de pronto en la oficina 7, en la oficina 10, que son los que tienen picos más altos, ¿no es cierto? Entonces, esto es súper importante, de eso se trata. Y nosotros hemos desglosado, aquí por ejemplo, cada barra tiene su propio color, ¿verdad? Entonces, como ya les había adelantado, este color café marrón corresponde a los aires acondicionados. Y en todos los casos, a excepción de la oficina 16 y 17, en el resto de oficinas, el predominante corresponde a los aires acondicionados, ¿no es cierto? Entonces, mucho ojo. De ahí ya tenemos la primera conclusión. Pero el que tiene una segunda influencia, de pronto podemos ver que el azul destaca en este caso, corresponde ya a la parte de los escáneres, ¿no es cierto? A la parte. Y tenemos otro color gris que también obviamente destaca en varias oficinas, normalmente donde está el personal administrativo, ¿sí? Nos damos cuenta de que corresponde a las computadoras de escritorio. Entonces, para esto se hace una serie de cálculos para cada componente. Se ha encontrado que estos son los más importantes, ¿no? Y ahora sí, lo que les había dicho. Tenemos el consumo eléctrico y el registro de temperatura, ¿sí? Tenemos una variabilidad en los meses. Y, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que déjenme subrayarlo acá, durante estos meses, durante noviembre, diciembre, un poco de febrero y marzo, repetimos acá. Acá tenemos desde octubre, noviembre, diciembre y nos fijamos otra vez acá. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no es cierto? Octubre, noviembre, diciembre, ¿sí? En estos meses son los más fríos, ¿sí? ¿Y qué nos damos cuenta? Que el consumo de electricidad, en este caso muy concreto en los meses más fríos, disminuye, es bajo, ¿sí? De hecho, es el punto más bajo en el que podemos encontrar. Sin embargo, los meses que nosotros tenemos mayor temperatura, por ejemplo, son equiparables a estos, ¿no es cierto? De pronto tenemos aquí, sí, tendríamos abril, mayo, junio. Aquí también tenemos mayo, junio, por ejemplo, tenemos mayo, junio. Y en este caso son los meses que más electricidad se consume. Este es el comportamiento ya extrapolado
por ejemplo, de los tres componentes, de tanto consumo eléctrico que está de azul, de extra y que está de naranja, y de gris que corresponde al diésel. Si ustedes se dan cuenta, en este caso no hay mucha variabilidad, ¿sí? Se mantienen prácticamente en un mismo rango durante todo el consumo. Y si pudiéramos hacerle un overview de todos estos, este lapso de tiempo del 2015 al 2019, encontramos que prácticamente el 80%, el 83%, si queremos ser exactos, corresponde al consumo de diésel, ¿no? Entonces, nuestra prioridad o nuestro objetivo va a ser en primera instancia enfocarnos a este punto, ¿no? Y posteriormente el consumo eléctrico con un 12%, pero no es tan destacable como el caso del diésel, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Van a ver que las propuestas giran en torno a estos dos primeros puntos, ¿sí? Ok. Este plan de mejoras contempla, por un lado, el cambio de el cambio de las volquetas viejas. Primero nos dimos cuenta de que hay carros desde el año 95, por ejemplo. Entonces, primero se puede renovar la flota, ¿verdad? Que tenemos ahí. Primera cosa importante. Segunda cosa importante que se consideró es una transición hacia los vehículos eléctricos. Hay muchos incentivos actualmente y el mercado de carbono está súper interesante como para pensar en esto, tanto empresas públicas como privadas. Y consumo eléctrico se puede considerar respecto al uso de paneles solares. Hay mucha disyuntiva acá. Por un lado, tenemos gente apoyando los paneles solares porque básicamente consideran que es una de las energías más limpias. Y por otro lado, tenemos personas que con un justo argumento definen que los paneles solares no son la mejor alternativa. Básicamente por eso. Duran de 12 a 15 años. Normalmente las baterías se desgastan, tienen plomo, muchas de ellas, y el rendimiento con el pasar de los años va bajando. Para el caso de Shanghai, es una ciudad increíble. Primero, ustedes van a encontrarse con rascacielos de este tipo. En el caso del sector industrial, tenemos un valor importantísimo. Cerca del 50% utiliza justamente o genera impacto sobre el ambiente. ¿En qué sentido? Con los gases de efecto invernadero. Entonces, este artículo que lo publicamos con un amigo abarca estos puntos, ¿no? Abarca un enfoque energético, un enfoque ambiental, que es el que nos interesa, y un enfoque también, un análisis económico. Para el caso del consumo energético o la evaluación energética, nosotros tenemos que considerar absolutamente todos los componentes. Por ejemplo, no solamente la parte de manufactura per se, sino nosotros tenemos que considerar también las oficinas, como en el caso anterior. Nosotros tenemos que considerar los proveedores también, ¿sí? Y en este caso pasa algo parecido. Nosotros tenemos valores y los multiplicamos por coeficientes. Hemos considerado tres elementos. Primero, la electricidad. Segundo, el gas natural, que es muy común utilizarlo allá también. Y tercero, el consumo de agua. ¿Ok? Y aquí tenemos justo los valores que están entre paréntesis, son los coeficientes con los que se ha trabajado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el coeficiente de agua es por 10 elevado a la menos 5. Segunda consideración importante, cada caso, para cada segmento, el IPCC tiene valores especiales, fórmulas especiales, aunque la lógica sea la misma, ¿no es cierto? Entonces, esta es la formulita que nosotros trabajamos, que nosotros utilizamos para el cálculo de las emisiones de esta manufactura, ¿sí? Igual, dentro de la evaluación económica se utiliza el periodo de retorno, ¿no es cierto? Ok, en términos sencillos, voy a invertir tanto dinero, sé que voy a recuperar mi inversión, pero debo considerar cuánto tiempo me demoro, ¿no? Esta formulita es súper fácil y prácticamente nos permite proyectar cuándo recuperamos estos ingresos, esta inversión que hemos hecho. Este gráfico resume, en cambio, la segunda parte, ¿ok? Entonces, el consumo de agua, vamos a enfocarnos primero en esto, es mínimo, como les había dicho, los coeficientes son muy bajos, entonces no se va a tener una repercusión. Además que, si comparamos el consumo eléctrico dentro de una planta de manufactura, siempre va a ser mucho más alto, ¿cierto? Entonces, lo hemos destacado acá.
¿sí? Y el segundo lugar que ocupa es el gas natural, ¿verdad? Entonces, se hizo también un par de propuestas en este sentido, ¿sí? Este es el overview, este es el panorama, qué está pasando con la empresa, y para cada cosa nosotros establecimos igual una serie de propuestas. En el caso de la electricidad, eh, hay cosas muy interesantes que se pueden utilizar allá. Por ejemplo, una de las propuestas que más tuvo peso es la recuperación de calor en los compresores de aire. ¿Qué tiene que ver? Tiene muchísimo que ver. Cuando se fabrican filtros, ¿sí? Nosotros necesitamos todo el tiempo bombas de aire, estos compresores, ¿sí? Para dar las formas, por ejemplo, tenemos una lámina de metal, nosotros necesitamos mucha fuerza, ¿sí? Que impulse estas máquinas y moldee los equipos, ¿no? Para limpiar, para casi todas las secciones utilizan compresores de aire, entonces hay que trabajar acá. Se puede recuperar esta energía que se desperdicia por el calor que generan las máquinas, se los puede recuperar a través de diversas estrategias. Y aquí tenemos una inversión con un periodo de retorno también de menos de 6 meses, por ejemplo. Instalar nuevos compresores de aire también. Aquí ya el periodo de compensación es un poco más amplio, dependiendo de la marca, dependiendo del modelo. Puede incluso tardar 1 año y medio, por ejemplo, o 6 meses. Tenemos también la aislación por capas de las máquinas y también tenemos una propuesta que se basa en implementar paneles solares. Aquí nuevamente, el tiempo de compensación o la cuestión acá sería que nosotros necesitamos más tiempo para recuperar ese dinero en el caso de los paneles solares que en el resto de propuestas. Bueno, agradecerles por su atención. Espero que les haya llamado la atención estos 2 casos de estudio que hemos querido compartir. Se pueden hacer muchas cosas interesantes, déjenme decirles, por ejemplo, escenarios de los residuos sólidos utilizando diferentes tecnologías. Hay algunos trabajos al respecto. Se puede utilizar otras herramientas, por ejemplo, análisis de ciclo de vida, que uno de los componentes es justamente esta huella de carbono. De esta manera, quedo atento a las preguntas que hayan surgido. Eric, Juanito, muchas gracias por su atención. Como no, Cristian, más bien, a ti gracias por el tiempo y como no agradecer a la Universidad Estatal Amazónica por hacer posible también que Cristian se encuentre en esta plataforma de capacitación y como no a Grupo Internacional de Fomento a la Excelencia, al Grupo IFE. Excelente ponencia, Cristian. Actualmente, ¿cuál es la actividad que más genera gases de efecto invernadero a nivel mundial? Tal vez no nos detuvimos mucho, pero podemos decir que la industria, por ejemplo, tiene más del 20%. Y los dos que me interesan particularmente a mí son el caso de las construcciones, cerca de un 17%, y el transporte, ¿no? Si sumamos estos 3 componentes, industria, construcciones, transportes, podemos decir que son los más representativos. No dejen llegar saludos desde la Universidad Estatal Amazónica también, Yesenia, Qué muchas gusto. gracias. De igual manera, desde el Perú, gracias a todos quienes forman parte de esta familia de capacitación. Cris, finalmente, pues agradecerte por el tiempo. Un último mensaje que tú quieras hacernos llegar a todos los profesionales, estudiantes dentro del campo de ambiente. Para mí lo que más tiene valor, es lo que hacen después, es lo que hacen con su tiempo libre, ¿no? Dedicarle a la familia, dedicarse a aprender un idioma diferente, dedicarse a escribir un artículo, dedicarse a investigar algún tema que les apasione. Depende de ustedes, dedicarse a la música, al arte. Yo he visto, sinceramente, muchos amigos destacar por sus habilidades, así que incentivarles a eso, desearles, como siempre, lo mejor y que sean felices cada día. Una excelente noche.